Muy bien. Soy el padre Juan José Milano y soy docente universitario y counselor en psicoespiritual en pacientes oncológicos. Lo que me convoca es la cuestión justamente de la espiritualidad en el paciente. Y antes de cada vez que tengo que explicar mi tarea, diríamos la praxis concreta que llevo a cabo en inmunoncología, siempre me gusta aclarar qué se entiende por espiritualidad, porque aunque la palabra es conocida por todos, no todos comprendemos lo mismo. Trataré de ser sintético. Ante toda espiritualidad nos está marcando algo que por supuesto es el despliegue de lo espiritual. Espiritualidad depende de espíritu o nous, como se decía en la antigua Grecia, ¿no? Y también hace alusión a una dimensión diferente a la vida orgánica y a la vida psíquica. De pronto es justamente hablando de términos griegos, ¿no? Psicosomático, noético, sería la dimensionalidad completa del ser humano. Esta dimensión, diríamos, que más lo representa, que la más, no solo elevada, sino aquella que le es propio al ser humano en distinción a otros seres vivos. ¿Qué incluiría la espiritualidad, por tanto? Que de luego la distingo de religiosidad, que es distinguible aunque se implementa. Abarcaría todo el mundo de los valores, de los ideales, de las creencias, por cierto, el mundo, ante todo, el gran motor del ser humano, que es su capacidad de amar y ser amado, ¿no? Esa decisión por un tú, que no es solo impulsividad, sino decisión consciente. Y luego todo el tema de, por supuesto, las culturas, las bellas artes. Es decir, es un mundo vastísimo de aquello que podríamos decir el mundo que abarca aquello que atrae al hombre, que lo atrae conscientemente al hombre, más que lo pulsional o las necesidades básicas psicofísicas, como para posicionarnos en lo que significa el mundo de la espiritualidad del ser humano. Es decir, todo aquello por lo cual el hombre de pronto lucha, crece, vive y hasta puede morir por un ideal, por un valor. Quiere decir que esto no es algo pequeño en la vida del hombre, sino al contrario, aquello que supera los condicionamientos psicofísicos. Y esto en un paciente límite, en un paciente oncológico, como podría ser cualquier otra situación límite o patología grave, va a tener un rol fundamental. Por tanto, esto está apelando, diríamos, al aspecto de la conciencia del ser humano que uno tiene que abordar desde el primer momento de la consulta, ¿no? Es después, fenomenológicamente, ya sabemos, después del sacudón, del embrión, del embrionazo, diríamos, de sufrir toda esta angustia, temor, ira muchas veces, idealización, etcétera, viene después el interrogarse por la vida. Solemos decir que la conciencia de finitud ayuda a una mayor conciencia de la vida, porque a veces, y esto dicho desde, como lo voy a mencionar, a Viktor Frankl, a Carl Jasper, que seguramente lo deben conocer, y a Irving Yalom, psicoterapeutas existenciales, esta cuestión de la situación límite muchas veces dicen puede ser el despertar de una conciencia, una vida diferente, una vida con sentido. Es evidente que de este gran mal, muchas veces a nivel espiritual, de eso se trata, y la conciencia, puede hacer que comprenda que tiene, aún en el condicionamiento más extremo, psicofísico, sigue siendo esa persona libre, libre y responsable también de su protagonismo. Siempre decimos en mi escuela, no es lo único y más importante o exclusivo lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Yo creo que esto, apelar en la praxis de la orientación espiritual, que es, como dije, fundamentalmente de orientación existencial y en caso particular mío, logoterapéutico. Logoterapia porque, como lo dice la palabra y la acuñó el neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl, le quiere dar un sentido a lo que significa la terapia o el acompañamiento, como es en mi caso, desde el descubrimiento del sentido existencial del paciente. Cuando el paciente logra redescubrir, redimensionar y hasta resignificar sus hechos y búsquedas en la vida a través de valores e ideales,
va descubriendo el peso específico que tiene el tener conciencia del sentido existencial de la vida, aún en medio de estos condicionamientos tan graves. Ahí el paciente no es solo paciente en el sentido de padecer, sino que tampoco es pasivo, es decir, toma un protagonismo, porque su vida, descubre en su vida, y su sufrimiento también incluso, tiene un sentido, como tiene, va teniendo clara su identidad y el para qué existe. Esta libertad interior, yo creo que es justamente lo que muchas veces tenemos que saber acompañar y apelar, después del primer cimbronazo, como dije, del diagnóstico oncológico, donde la persona parece derrumbarse como a través de un terremoto, un tsunami, tenemos que ir reconstruyéndola justamente a partir de esto, de hacerle comprender, como diría Claude Bernard, ya que estamos en un tiempo de pandemia, cuando he dado una charla no hace mucho, concretamente sobre el tema de cómo vivir la cuarentena, y todos estos fenómenos psicoanímicos y espirituales que se van manifestando a través del encierro y de los límites, etc. Claude Bernard, ya en 1813, lo deben conocer muy bien, dijo: el virus no es nada al lado del terreno, el terreno lo es todo, obviamente haciendo alusión a la persona, y adelantándose, yo diría proféticamente, a la cuestión de la inmunidad, como luego a partir de los años 70 sabemos muy bien la psiconeuroinmunoendocrinología, cómo trabaja esta cuestión de las defensas orgánicas, que son también reservorio, y cómo incide lo psicoanímico y la voluntad, los proyectos, los propósitos, diríamos, humanos espirituales en toda esta cuestión de el afrontamiento, diríamos así, del paciente a una situación grave. Claude Bernard, discutiendo con Louis Pasteur, lo recordamos, ¿no?, insiste en la persona. Y en esto estamos convencidos, los que estamos en el tratamiento, sobre el acompañar al paciente y al oncólogo, a la familia, no solo al paciente, a la familia, sobre todo, que a veces no sabe cómo interactuar con el paciente. Tenemos muy clara la importancia de esta dimensión, que diríamos con Viktor Frankl, la dimensión del sentido, es decir, apelar al valor de actitud, que sería fundamentalmente, luego de los valores vivenciales y creacionales, que también trabajo mucho con mis pacientes, en estos momentos donde tiene que rehacerse la persona con proyectos, con sentido, no pasar esto pasivamente y resignadamente, sino tomando protagonismo. Y esto ayuda mucho, ciertamente, al médico, ¿no? Es decir, es complementario este acompañamiento y este tratamiento, que serían básicamente las motivaciones para hacer. ¿Hasta dónde puedo acompañar en que descubra sus motivaciones fundamentales, existenciales, para que pueda seguir siendo, diríamos, ¿no?, en medio de todo este tratamiento, muchas veces obviamente invasivo, cruento, donde estaría más tentado a la depresión, y al bajar los brazos, ¿no?, al resignarse. Sino que todo lo contrario, poder trabajarlo positivamente, el sentido frente al vacío existencial. Viktor Frankl decía: si tenemos un gran problema, más allá de este tema que nos ocupa, pero dice, la gran neurosis de nuestro tiempo es el vacío existencial. Él le llamaba neurosis noógena, frente a las neurosis represivas del tiempo de Freud, ya pasadas. Hoy por hoy no hay neurosis de esa índole, sino sobre todo la neurosis del vacío. Y nada más ni nada menos que cuando nos pasa una situación límite, podemos estar enfrente a este riesgo del vacío, del no saber para qué seguir, cómo construir nuestra vida con propósitos y objetivos y sentido. Por último, la religiosidad, como para ir redondeando también este vasto mundo de la espiritualidad humana, que atrae, como dije, más que es una cuestión solo de necesidades o pulsiones, sino aquello que nos atrae, que marca un norte. En el caso de la religiosidad, y recomiendo antes que me olvide, desde ya, que lo deben saber muy bien, porque estamos en el mundo del tratamiento oncológico, el famoso sumario PDQ, del Instituto Nacional del Cáncer de Washington, donde en este gran manual, donde se actualiza permanentemente, hay un gran capítulo dedicado, y lo recomiendo, a la espiritualidad y a la religiosidad, también distinguido como corresponde.
religiosidad estaría incluido en la espiritualidad. La espiritualidad es ese modo, entonces, como lo he dicho, que tiene el hombre de relacionarse en su existencia con todo el mundo circundante, a través de la persecución de valores, ideales, y también la creencia. En este caso, la creencia religiosa en sentido de religiosidad, es decir, no religión particular, no una religión particular, sino ese apetito que tiene el hombre de religarse, de ahí viene religión, de reencontrarse. En el caso de un credo monoteísta, que hay tres, puede ser ese encuentro con un Dios personal. ¿Qué va a producir en el paciente? Y ya hay resultados hasta en neurociencia estudiados, por ejemplo, el efecto de la oración, de la meditación. Esto es sin lugar a duda beneficioso, como cuando se estudia en el sistema inmune cómo incide la adrenalina, al revés, ¿no? Negativamente, la adrenalina, el estrés, etcétera, etcétera, cómo se decodifica en estos mensajes de los neurotransmisores, como los premios Nobel de Allison y Honko, de medicina en 2018 creo que fue, que trabajaron este aspecto de llevar y traer esa información. Por tanto, este encuentro, porque religiosidad es encuentro personal, no es religión, distingo, concreta de un estudio, diríamos, de un concepto, de una institución, sino el apetito que tiene el hombre de encuentro con un Dios personal. Y esto seguramente va a tener que ver con la reunificación. Una persona que siente la experiencia de pronto de sentirse dividida, desarmada, destruida, necesita tomarse fuertemente de ese encuentro personal con su creencia, con su Dios, que es esto, el apetito de trascendencia, que va a llevar, además de los beneficios, como dije, de la oración y la meditación, que ya están hechos estudios neurocientíficos al respecto, el tema de la aceptación activa, no resignada, una aceptación activa en la providencia divina y que va a darle al sufrimiento otro rango, un sentido que quizás sin Dios difícilmente puede encontrar. Y por tanto, por último, y con esto cierro, el aspecto reconciliador, pacificador del interior. Este sería, muy rápidamente sintetizado, el aspecto de la religiosidad distinguido de la espiritualidad, que la espiritualidad le corresponde a todo ser humano por ser humano, porque es el grado último y más elevado de sus apetencias, de sus búsquedas. La religiosidad estaría dentro, en aquel que cree, dentro de este aspecto amplio de la espiritualidad. En todos los casos, como lo dice el sumario PDQ del instituto, tiene que ser un factor importante de acompañamiento a nuestros queridos pacientes, sufrientes, más que nada. Gracias.